Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate 22. Soy Álvaro Cueva y sí, están pasando muchas cosas que tenemos que debatir, sobre todo en el mundo de los medios de comunicación. Gabriel Sosa Plata, ¿es cierto que vamos a tener estaciones de radio religiosas en este país? Bienvenido. Muchas gracias, padre. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Pues eso es lo que se pretende, ¿no? Ha habido desde hace años una presión, sobre todo de la Iglesia Católica, aunque ha habido de otras iglesias para tener una presencia ya como concesionarios, porque presencia siempre han tenido prácticamente, pero ya como concesionarios de estaciones de radio y televisión, y es un objetivo que aparentemente comparte el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello habría que modificar la ley, eso es algo pues contundente, habría que modificar la ley de asociaciones religiosas y culto público en la que se establece claramente que las iglesias, organizaciones religiosas, no pueden ser concesionarios de frecuencias de radio, televisión, telecomunicaciones. José, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica ante esto? Bienvenido. Muchas gracias. Mira, yo creo que ha habido una confusión entre lo que significa un Estado laico y la posibilidad de que cada grupo religioso se manifieste en este Estado laico como un mexicano que cree. Porque a veces se ha pensado que Estado laico significa hacemos a un lado todo lo que sea religioso y por lo tanto quitamos derecho a expresar la fe, que es una falta de respeto. De hecho, fíjate que durante mucho tiempo esto hacía que no se pudiera celebrar ningún culto en un espacio público. Por ejemplo, cuando vino el Papa Juan Pablo II, él no pudo celebrar absolutamente en el Zócalo, todo tenía que ser al interior de la catedral, etcétera, porque cualquier manifestación de culto público era considerada algo contra la ley y por lo tanto un delito. En México también vestir un hábito, una vestimenta religiosa, hasta cierto punto era contra la ley, aunque en algunas cosas, vamos a decir, se hacían como disimulados, ¿no? Pero fue a partir precisamente de que vino el Papa Juan Pablo II y platica con el presidente y dice, me parece que en un país como México, donde se respetan todos los derechos, habrá que defender también el derecho a manifestar la fe en primer lugar. Evidentemente que este es un primer punto. Si la gente ya puede manifestar su fe públicamente, no en un espacio cerrado, de ahí va a venir el siguiente punto, bueno, no solamente públicamente en la calle, sino también en los medios. Ahí es donde viene el punto que da origen a este tema que estamos hablando. ¿Qué piensa usted en casa? ¿Necesitamos estaciones de radio religiosas? ¿Necesitamos medios religiosos? ¿Esto no contrapone la idea que tenemos de Estado laico? Hashtag Debate 22. Hashtag Debate 22. Gabriel, ¿cómo afecta esto de las estaciones de radio religiosas al Estado laico? Porque ahorita José lo decía muy bien, tenemos como muchas cosas que ajustar, pero yo creo que cuando hablamos de medios de comunicación la cosa se pone pesada. Sí, por supuesto, por la enorme influencia que tienen los medios tradicionales, radio y televisión abiertas, particularmente en México. No obstante que también ha habido una penetración muy importante de la televisión de paga, pero los medios tradicionales siguen teniendo una influencia muy importante en la sociedad mexicana. La presencia de las iglesias ha estado desde siempre. Me consta. Es decir, no pueden ser concesionarios, pero han utilizado a las organizaciones que son afines a las diferentes religiones para tener esta presencia permanente. Por ejemplo, yo había documentado ya hace tiempo un dato de cuántas autorizaciones. La ley es muy clara en el sentido, el artículo 21, que dice que los medios, las asociaciones, religiosas únicamente podrán de manera extraordinaria transmitir o difundir actos de culto público a través de medios masivos de comunicación no impresos, de manera extraordinaria. Pero pues resulta que lo extraordinario pues ya se volvió más bien una letra muerta, porque lo que vimos, por ejemplo, en el sexenio anterior, son algunos de los datos, pues tengo más recientes, pero esto ha prevalecido. Por ejemplo, de poco más de 5,000 permisos en 2007, 5,000, pasó a más de 113,000 permisos en el 2012. Todo esto con datos de la Secretaría de Gobernación.
Sí, esto de extraordinario, decíamos, es letra muerta. La presencia es permanente. En mi opinión, sí se daña el Estado laico porque pues, el Estado laico es producto de muchas muertes y de una confrontación histórica, siglo XIX, que le perjudicó mucho a México, lo polarizó también en aquella ocasión. Y cuando vemos o escuchamos que algunas de estas asociaciones, a través de sus representantes, no realizan una comunicación ética, esto me preocupa. ¿A qué me refiero? A que se siguen llevando a cabo supuestos milagros en la radio y en la televisión. Tengo grabaciones, pues infinidad. Gobernación las conoce perfectamente, las digan a estas circunstancias. Y esto contrasta incluso hasta con lo que dice nuestra propia Constitución de que se debe garantizar la información veraz. No, pero espérate, se pone peor porque estamos hablando del Estado laico, pero también estamos hablando de la Iglesia Católica. José, estamos ante una guerra espiritual, porque yo estoy viendo que estos permisos o concesiones se les están otorgando a grupos que manejan cosas como que muy novedosas. Mira, yo creo que hay que distinguir también en toda esta parte de lo religioso, porque una parte es el culto. Y bien mencionaba él que para transmitir un acto de culto se necesita un permiso. Por ejemplo, para transmitir la misa, que es un acto de culto, se necesita un permiso, pero no se ha definido todavía exactamente qué es el culto. Porque hay grupos, digamos, que no son de la Iglesia Católica, que para ellos el culto es la predicación. Es decir, estar hablando de la palabra de Dios, para ellos eso es el culto. Entonces, si fuera así, cada vez que se está predicando se tendría que pedir este permiso especial y no siempre se hace. Por otra parte, esta parte de culto también puede entrar en polémica, como bien mencionaba, cuando tú hablas de un milagro. ¿Cómo sabes si es un palero el que está ahí? ¿Cómo sabes si realmente se realizó? Aquí en este caso tendría que haber un interventor, es decir, vamos a ver que este enfermo realmente estaba enfermo, que siguió los protocolos médicos y no los encontró, y aquí le dijeron, levántate, y se levantó. Entonces, de esta manera no estás utilizando un evento para engañar a la gente y a través del engaño hacer que entre a un credo religioso. Pero más allá de esto, la parte religiosa no solamente es el culto, porque nosotros tenemos, por ejemplo, la cultura religiosa, encontramos la religiosidad popular, encontramos el turismo religioso y en este caso no se necesitan permiso. Por ejemplo, vamos a hablar de la festividad del Corpus Christi, donde los indígenas traen las mulitas, la tradición Para eso no necesitas de ninguna manera un permiso especial, e incluso la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, como en otros países, invitan a la gente a que venga a gozar de esto, pero no estamos hablando de un proselitismo religioso. Y luego, otro punto importante sería que todas las asociaciones religiosas tengan el mismo derecho, porque no por ser mayoría en algún lugar, los demás tienen minoría, ¿no? Vamos a hablar tienen de minoría eso y no tienen derechos. después del corte, porque sí está peligroso, ¿eh? Claro. Y si no me creen, acuérdense nada más de Pare de Sufrir. Regresamos. Seguimos en Debate 22 hablando de religión y medios de comunicación porque, aunque usted no lo crea, están pasando muchas cosas en este sentido. Y, José, estabas diciendo algo muy importante sobre cómo le podemos hacer para garantizar algo parecido a la equidad cuando estamos hablando de estas nuevas concesiones que se van a quedar en manos de yo no sé qué grupos religiosos. Mira, yo creo que como sucede con los partidos, que de acuerdo a la gran cantidad de seguidores de cada partido se les va dando tiempo en los medios para que haya una equidad, yo creo que también de esta manera, a través del INEGI, se podría dar esta valoración. Pero quisiera regresar a ese punto importante que estabas mencionando hace un momento, de que no se utilice el engaño para que alguna gente pudiera, vamos a llamarle así, producto, aunque no es lo adecuado, seguir un producto.
Yo creo que las asociaciones religiosas, y en primer lugar también tenemos que decir esto, una asociación religiosa constituida, ¿no? Es la que tendría que tener estos permisos, porque cualquier gente que crea en lo que sea tiene derecho a que se le considere dentro de la ley y tiene que, digamos, registrarse en la Secretaría de Gobernación, cumplir con determinados requisitos. Voy a poner un ejemplo, aunque a la gente le parezca un poco fuerte, pero si un grupo de personas están a favor de la Santa Muerte, aunque sea algo que no acepte la Iglesia Católica o la Evangélica o lo que sea, ellos tienen derecho. ¿Alguien quiere creer en los ovnis como dioses? Bueno, basta que cumplan con determinados requisitos y se registren en la Secretaría de Gobernación. Una vez ya registrados, la Secretaría de Gobernación tendrá que decir muy bien, no se vale adoctrinar con mentiras. Es decir, creo cuando una persona se registra en la Secretaría de Gobernación, tiene que presentar, esta es mi doctrina, estos son mis principios, estos son mis valores. Si alguien ya se va saliendo de esto que está proponiendo, ahí sí se tendría que tener cuidado. Si yo estoy engañando, saliéndome de esta doctrina para atraer gente, yo creo que ahí ya entraríamos en problemas. Me encanta que lo digas tú en tu calidad de sacerdote católico. Gracias, de veras. Muchas gracias. ¿Qué piensa usted en casa de lo que estamos debatiendo hoy aquí en Canal 22? Hashtag debate 22, hashtag debate 22. Gabriel, porque aquí hay una parte como muy angustiante. Sí. El que paga manda. ¿Qué está ocurriendo con estos grupos como pare de sufrir que de repente los vemos como en barra nacional, a la misma hora en todos los canales con un poder importantísimo? Esas y otras organizaciones que tienen esta presencia porque pagan efectivamente los tiempos en radio y televisión. ¿Pero se vale? Pues sí, sí, en el ámbito propiamente de la libertad de expresión. Lo que sucede es que ahí quienes contratan estos espacios son organizaciones afines a las organizaciones religiosas, es decir, no son directamente las organizaciones religiosas porque pues más bien se valen de este tipo de apoyos para llevar a cabo todo este tipo pues de contrataciones que son en ocasiones multimillonarias en la radio y en la televisión. Y eso les genera pues enormes ingresos también a los concesionarios y en una etapa pues de crisis que estamos viviendo económica de muchos medios es como una especie de salvavidas. Si a esto se aúna, por cierto, algunas de las organizaciones, pero ya son empresas, ¿no? Que sí efectivamente se dedican al engaño. Ahora, hay que recordar que también ya en la televisión de paga e incluso en la radio abierta, tenemos, por ejemplo, una estación que se llama Radio María. O sea, Radio María pues en realidad es una estación que promueve la fe. Ellos ya tienen presencia en Guadalajara, Puerto Vallarta, Culiacán, San Luis Potosí, Puebla, Cuernavaca, en fin. Y aparte estaba también este canal de televisión María Visión. Y todo eso además de la innumerable pues cantidad de actos pues religiosos que se transmiten cotidianamente. Así es de que quizá no hemos podido como audiencias en ocasiones distinguir entre, digamos, una buena intención de la propagación, si así lo podemos llamar, o reflexión religiosa, a este tipo de engaños, porque generalmente, pues a veces los milagros están ligados a, y eso es lo que genera un problema. Fíjate que un punto importante es que en este caso no siempre se presentan como asociaciones religiosas, sino como empresas. De hecho, este texto de Pare de Sufrir creo que ya no aparece, ahora se manifiestan como algo de psicología o de superación o algo así. Y ahí empezamos entonces con problema y también empezamos de repente en problema cuando de repente personas, no recuerdo nombres, pero por decir algo, Amira o tal chamán o tal lo que sea, empiezan a decir, hacemos exorcismos, hacemos limpias. Esto no forma parte de las asociaciones religiosas. Entonces, aunque lo liguen, a veces. Aunque lo liguen, aunque digan, bueno, tú persina esta vela y quién sabe cuánta cosa, hay este grupo de personas que son chamanes, brujos mayores, menores, intermedios, ¿cómo se llama? Espiritistas, angelólogos, etcétera, en dónde entran y qué los regula y qué no. Porque particularmente de estos grupos es donde encontramos en páginas de periódico, tú ven y yo te resuelvo un problema
espiritualmente. Ni siquiera utilizan la palabra religión. Pero entonces, ¿hasta dónde entra en el campo de la legislación este tipo de cosas? Y encontramos a mucha gente que ha caído en este grupo de personas y cómo denuncian. Denuncian a un grupo religioso, denuncian a una persona que ni siquiera aparece el nombre completo. O a la estación de radio. Porque el nombre ni siquiera es Felipa González, sino la bruja azul. Bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? Gabriel, esto es un tema político. Recordemos que hay grupos religiosos que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador durante su campaña. Así es, por supuesto que es un tema político, porque también hay iglesias que hacen proselitismo político y se ligan a esos intereses y esperan quizás el pago de favores. Por supuesto que sí, y lo hacen incluso en las ceremonias pues, religiosas y se manifiestan a favor de una fuerza política o de un candidato. Y eso es justo, es una violación incluso constitucional y a este Estado laico. Desafortunadamente existe. Bueno, eso hay que trasladarlo a los medios y es muy probable que se dé, y con el apoyo de una religión, pues evidentemente que habrá seguidores que, si se los dice su líder religioso, pues evidentemente votarán por determinado partido o por determinado candidato. Eso es realmente muy lamentable. Ahora, en lo que dice el padre, ahí lo que hemos tenido es una ausencia de Estado. Particularmente en el sexenio de Peña Nieto, ahorita no sé cómo esté la regulación de RTC, Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que se encarga de sancionar estos engaños. Pero en el sexenio de Peña Nieto fue una omisión total. Dejaron hacer a las estaciones, sobre todo de radio, más que de las de televisión, que son un tanto más observadas, las estaciones de radio dejaron hacer todo lo que se les pegó la gana. Y eso implicaba, pues, esta charlatanería que vimos, sí, ligado a que si usted cree en Dios se le va a hacer el milagro. Usted no pierda la fe. En fin, ese es el enorme problema y eso es lo que nos preocupa a quienes nos oponemos a que sean concesionarios. Yo entiendo la postura del padre y me parece muy democrática en el sentido de que sí, todos deberían ser equitativos y de que no rebasen el engaño, en fin, pero ojalá si fueran todos, padre. Sí, ese es el problema. Pero tendría que haber, por ejemplo, una institución como COFEPRIS. COFEPRIS en el momento pues en que mencionan este alimento es maravilloso, milagroso, viene inmediatamente la sanción. Yo creo que ahí se tiene que tener mucho cuidado y sobre todo cuando los milagros están sujetos a móchate. Yo creo que si dijeran, bueno, si lo dejamos así, ¿verdad? Ten fe, Dios te puede ayudar, bien. Pero cuando el milagro depende de caray, ahí eso es muy delicado. Ahora, regresando a un punto que tocaba él, qué delicado cuando ya alguien que representa al país se involucra públicamente desde su papel con un apoyo a una determinada religión. ¿Te parece si regresando profundizamos en eso? Es muy, muy grueso. Continuamos. Llegamos al último bloque de Debate 22, estamos hablando de medios y religión. José, estabas diciendo algo fundamental, ¿nos lo puedes repetir? Sí, yo creo que es importante que cada persona en este país tenga derecho a creer en lo que quiere, pero cuando está ocupando un cargo público y especialmente a nivel alto, yo creo que está representando a todos los mexicanos y no solamente a un grupo. Me parece que cuando Vicente Fox me tocó recibirlo en catedral, la primera vez que fue, cuando fue a misa, él dijo, no vengo como presidente, no vengo representando a los mexicanos y no estoy predicando, simplemente estoy asistiendo. Bien, hubo polémica, hubo debate, pero él aclaró, estoy haciéndolo desde mi punto de vista personal. Pero cuando alguien, vamos a suponer, en una conferencia mañanera, en algún lugar público, como presidente, empieza a tocar temas bíblicos, evangélicos, etcétera, incluso hasta algunos dicen a predicar, ahí habría que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquellas personas que siguen a Cristo o aquel grupo evangélico, lo que sea, se podrían sentir muy contentos. Pero ¿y los musulmanes? ¿Y los judíos?
Y los ateos dicen, a ver, ¿por qué me estás diciendo a mí que bienaventuranzas o esto, cuando yo soy mexicano, aunque sea judío o musulmán, y tengo derecho a que mi presidente guarde un Estado laico completo? Gabriel, ¿por qué tenemos esta percepción tan negativa de los contenidos religiosos si finalmente hay una parte muy positiva, espiritual en ellos? ¿Por qué, por ejemplo, nos paramos de pestañas cuando escuchamos hablar de Iglesia Católica o de alguna otra religión y no cuando hablamos del narcotráfico? Sí, por supuesto. Yo creo que por esta percepción, esta idea de que el Estado laico pues debe de preservarse como tal hasta sus últimas instancias, pero yo creo que tienes razón, Álvaro, en el sentido de que quizá no lo hemos debatido lo suficiente. México ha cambiado, también han crecido otras religiones en México, particularmente hay estados, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, donde los evangelistas han crecido. Islam también, sí. Y el Islam ha crecido de manera pues muy importante y quizá tengan una noción distinta, pero yo coincido con el padre José en el sentido de que yo creo que en esto sí hay que conservar la ecuanimidad y la distancia y de que sí debemos reflexionarlo de una manera mucho más profunda. Hay quienes nos oponemos pues tajantemente, pero de todas maneras se sigue evadiendo la ley y sigue habiendo esta presencia pues muy importante de las religiones en los medios de comunicación. O sea que no necesariamente, incluso es un tema legal, ¿no? Claro. Porque en la práctica pues constantemente está esta presencia. Ahora, no estamos hablando mal de ninguna religión, de Así ningún es. grupo, de nadie. Bueno, de algunos sí, Álvaro, sí hay que decirlo, A de ver, los que venga. engañan, por Ok. supuesto. Es que yo, Por para mí supuesto, ellos no son una es que hay- religión. pues sí, pero lo ligan. Y desafortunadamente las mismas asociaciones religiosas no se deslindan de eso. Y eso es muy desafortunado. O sea, deberían también las mismas asociaciones decir, oiga, usted este programa que existe tal y está ligándolo pues con tal, ¿no? Nosotros nos desligamos, eso no ocurre, ¿no? Y tampoco lo vemos, es decir, como que se solapa, o sea, lo solapa la autoridad y lo solapan las mismas asociaciones, y eso sí también es muy lamentable. Debemos de ser más, y como audiencia, ser mucho más críticos justo de estos contenidos y acudir también a las instancias, en este caso gobernación, si las tenemos, a los defensores de las audiencias, a los consejos ciudadanos, para que intervengan, analicen, den una postura sobre ese tipo de contenidos. Mira, me parece especialmente que aquí tocamos un tema económico. No porque un partido político tenga más dinero que otro, aunque sea pequeño, tendría más derecho a tener más espacios. No es el asunto económico. Yo creo que aquí se tiene que legislar. Aunque se hace una asociación que tengas muchísimo dinero, no por eso vas a tener muchos espacios. No se cimenta en lo económico. Y por lo tanto, no es lo económico lo que importa. Segundo punto, que no haya monopolio, ¿no? Que esté abierto y que tengan oportunidades, como ya hemos dicho, todos los credos religiosos. La fe, el credo es un derecho y también la libertad de expresión. Por lo tanto, creo que se tiene que tener este derecho en México, que está abierto a una verdadera democracia, pero que no se acepte el engaño. Es decir, se puede hablar de doctrinas, pero no se puede hablar de te aseguro este milagro, no. Eso es un engaño, y que también las asociaciones mostremos las luces y las sombras, porque no se vale como la gente se presenta de repente en estos lugares para agarrar una pareja, soy guapo, inteligente, con dinero, etcétera. No, yo creo que las asociaciones religiosas también tenemos luces y sombras. Hablemos de lo positivo y reconozcamos también lo negativo que sucede en nuestros grupos, ¿no? Gabriel, este programa se ve también en Estados Unidos. ¿Qué mensaje le podemos decir a nuestros paisanos del otro lado de nuestra frontera norte? Porque ellos están expuestos precisamente a muchos mensajes, muchas veces contradictorios en términos religiosos. Pues yo creo que ahí hay una labor muy importante, no solo de la autoridad, sino de los mismos medios de comunicación, de una enorme responsabilidad social respecto de los contenidos que transmiten y de una autorregulación. De que, pues, hay que informarse, ¿no? Hay que formarse, hay que obtener más información, porque detrás de muchas de estas organizaciones efectivamente también hay mucho engaño y mucho fraude. Y se aprovechan, pues sí, de los buenos principios que tienen todas las religiones, porque todas hablan de un mejor mundo, de un mejor futuro,
de una cordialidad. En fin, si nosotros revisamos todos los documentos, es como de los partidos, que decía usted, padre. De los partidos todos tienen muy buenos principios, pero en la práctica fomentan el fanatismo, fomentan la ignorancia, ¿no? Y hay religiones. La discriminación, por ejemplo, porque hay luchas también religiosas, ¿no? O sea, fenómenos que hemos visto en las redes sociales, por ejemplo, que se ha visto no necesariamente en México, sí se han visto, pero quizá no tan grave en otros países, que se han utilizado estos medios para provocar el odio hacia los que profesan otra religión. Eso es lo que también preocupa demasiado. Y hay religiones que lo hacen bien. Yo no puedo dejar de mencionar el ejemplo que tenemos en el Vaticano con sus estaciones de radio, con su televisora. Radio Vaticano. Exacto. Hay experiencia, hay mucho que debatir. Desgraciadamente se nos va el tiempo y yo quiero pedirles una conclusión para el público de Debate 22. Iniciamos contigo, José. Bueno, yo diría simplemente que cuando alguien te esté proponiendo un cambio fácil, rápido, a través de dinero, ligándote a un Dios, dudes. Porque una verdadera religiosidad te tenía que invitar al conocimiento, al esfuerzo, a la comunidad, a no aceptar la magia, a valorar todo lo que se va haciendo por luchar contra el mal y sobre todo a no caer en las trampas de lo económico, que no es lo más importante. Muchas gracias, José. Pues bueno, yo concluyo con una preocupación. Recientemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó concesiones de radio a 3 organizaciones que tienen un elemento de religión muy importante: Radio Dabar, el Centro de Rehabilitación El Olivo y la Visión de Dios. Y pues yo creo que en la práctica estamos viendo, aunque no se ha modificado la ley de asociaciones religiosas y culto público, en la práctica estamos viendo de que se están entregando finalmente estas concesiones muy ligadas a estos intereses de algunas instituciones religiosas, asociaciones religiosas. ¿Cuál sería tu invitación para el público de Debate 22 al respecto? Pues yo creo que reflexionemos mucho más, que debatan también sobre estos contenidos, de que se involucren más allá incluso de la fe que se pueda tener, ¿no? Porque uno aspira evidentemente a un mejor país, uno aspira a una mejor convivencia pues social, a acabar con la violencia, pero pues la manera en cómo hemos visto la actuación de algunas de estas organizaciones va en sentido contrario. Yo diría simplemente que, mira, en los comerciales se te dice, ten esto fácil y rápido. Con esto limpias rápido la mesa, con eso quitas el cochambre. Cuando en la parte religiosa te digan, esto fácil y rápido, y hay paleros que están ahí, me cambió la vida en un 2x3, dudes, porque la vida no se cambia tan fácilmente. Bien dicho. José, Gabriel, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber participado en esto desde casa. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.